El hombre frente a la naturaleza en el romanticismo. Integrantes del equipo: Velázquez Cedillo Carla Paola, Aguirre Padilla Vanessa, Villa Segura Carol Briselda, Páez Montes Axel Antonio, Jardines Macías Julio Andrés y Ramírez Castañeda Casandra. A continuación presentamos un mapa conceptual de la moral del paisaje, el romanticismo y sus orígenes, que son los temas que estaremos abordando en este video. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento artístico y cultural que surgió en la primera mitad del siglo XIX. En este movimiento podemos observar la intensidad emocional del artista. Este no solo es un estilo artístico, sino que es un sentimiento. Características del romanticismo: exaltación de los sentimientos y la subjetividad, valoración de la originalidad, rechazo al neoclasismo y la ilustración, culto del yo y del individualismo, rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Oye, ¿estás prestando atención? Mucha atención, compañeros, porque a continuación estaremos analizando algunas obras. El caminante sobre el mar de nubes. Esta obra fue realizada por Caspar David Friedrich, nacido en la ciudad portuaria de Greifswald, al noreste de Alemania, en el año de 1774. Técnicamente, esta pintura es una manufactura propia de un maestro consumado, destacando las delicadas tonalidades de azules, que por cierto es un color bastante difícil de tratar, combinadas con las tenues rosas que le dan una asombrosa armonía cromática. El contraste con estas tonalidades lo dan los tonos marrones de las rocas, estableciendo una dialéctica cromática entre ambas gamas de tonalidades dominantes. Las nubes están pintadas con una apariencia algodonosa y delicada, también en claro contraste con las recias texturas de las rocas. El beso. Obra del pintor italiano Francesco Hayez. No se puede hablar de los cuadros más bonitos del romanticismo sin mencionar la obra maestra de Francesco Hayez, un pintor italiano con gran presencia en Milán que logró unir los relatos políticos con escenas de una intensa belleza. No es casualidad que este cuadro se haya convertido en el manifiesto del romanticismo en Italia y que el pintor realizara 3 versiones diferentes. Si bien a primera vista parece la personificación de la pasión juvenil a través de 2 amantes entrelazados en un beso apasionado, la profundidad de esta sugerente va mucho más allá, ya que está cargada de símbolos alegóricos que representan la unidad nacional, el patriotismo, el compromiso político y militar. La balsa de la medusa, del pintor Theodore Géricault. Inicialmente, la balsa de la medusa fue motivo de escándalo y turbación, ya que narra un acontecimiento trágico basado en hechos reales, el naufragio acaecido en el año de 1816 que le costó la vida a cientos de soldados. Este hecho conmocionó a la nación francesa, ya que subieron a la balsa 150 personas, pero solo 15 estaban vivas cuando se produjo el rescate. El pintor, por aquel entonces muy joven, representó la tragedia con un sorprendente realismo para la época. A fin de transmitir verosimilitud, realizó numerosos estudios del natural del cuerpo humano, para lo que incluso recurrió a cadáveres. Este cuadro marca el paso del neoclasicismo que todavía caracterizaba el arte francés al impetuoso romanticismo. Tuvieron que pasar varios años para que esta pintura se comprendiese con todo su alcance, como sucede a menudo con las obras de grandes artistas, pero en el momento en el que salió a la luz, el sentimiento predominante fue el rechazo. La carreta de heno, del pintor John Constable. Su obra maestra es La carreta de heno, un lienzo de grandes dimensiones que, en su época, causó un verdadero escándalo por la técnica empleada, ya que prácticamente parecía impresionista por las pequeñas pinceladas que definían el paisaje. Mientras que en Londres esta novedad se consideró irreverente y deliberadamente provocativa, en Francia conquistó numerosos seguidores como Géricault. No cabe duda de que la naturaleza también era la protagonista para este artista, pero la manera en que la representa dista mucho de lo que dice Friedrich, por ejemplo, otra muestra de lo fascinante que puede ser el romanticismo. El romanticismo puso de moda pintar paisajes. Los paisajes románticos expresan esa sublimidad de la naturaleza.
William Wordsworth fue un poeta inglés importante para el inicio de la época romántica. Sus poemas inspiraron a pintores como Philip de Luttenberg a pintar escenas acerca de la naturaleza. La actitud madura que tenía Wordsworth sobre la naturaleza se podía empezar a ver representada por las obras que el pintor John Constable estaba comenzando a hacer en otra parte de Inglaterra. A principios del siglo XIX, nadie hubiera calificado de paisajes románticos a estos cuadros, de la misma manera que nadie llamaría a Wordsworth poeta romántico. A principios del siglo XVIII, la categoría del paisaje romántico había quedado bien definida. Ramdor distinguía dos tipos de paisajes: lugares árcades y lugares románticos. Lugares que podemos encontrar en las obras de Salvator Rosa, recordando que en estos se incluían riscos, cataratas, ríos, bosques, etc. Los grandes artistas que en la actualidad consideramos como los grandes maestros del paisaje romántico tenían ciertamente una deuda con las obras de estos pintores del siglo XVIII. Entre las obras de este tipo podemos destacar aquellas que según Rousseau son el estado menos expuesto a revoluciones, el mejor en que puede vivir el hombre. Estos cuadros eran aquellos que tenían tranquilas praderas con vacas, pastores, rebaños de ovejas, esa feliz etapa pastoril. Turner era considerado el más personal y revolucionario de los paisajistas románticos. Este mismo personaje disolvió la estructura claudiana del paisaje en una llamarada de lo que él llamaba éter del color ámbar. Gracias a esto, un crítico se quejó de su postura, añadiendo que Turner no comprendía su arte. Ahora retomaremos a John Constable. Cuando me pongo a hacer un boceto natural, lo primero que hago es tratar de olvidar que he visto una vez un cuadro. Constable en un principio se opuso a la National Gallery, porque temía que sirviera para dar alas a los fabricantes de cuadros. Tipos de artistas. John Constable hacía una fuerte distinción de los tipos de artistas. Estaban los que solo intentaban el estudio de las excelencias del pasado o de los logros de los demás, y por otro lado se encontraban aquellos que buscaban la perfección de su fuente primigenia, la naturaleza. Debemos recordar que casi al mismo tiempo, pero en Alemania, Friedrich afirmaba que el artista debía estudiar la naturaleza en la naturaleza. Transformaba la experiencia de la naturaleza cerrando sus ojos físicos para ver mejor con sus ojos espirituales, pero esto se encuentra en desacuerdo con la postura de Constable, quien decía: la pintura es una ciencia y debe cultivarse como si de una investigación de las leyes de la naturaleza se tratara. Él consideraba los cuadros como experimentos. Hablando en otros términos, existía lo que era conocido como manierismo. Esto es dejar de lado la proporción de las figuras y la perspectiva, característica de las obras renacentistas. Lo que buscaba era volver a la naturaleza. Tenemos a Pierre Henry, quien hacía mucho hincapié en la necesidad de realizar bocetos del natural, en el campo. Recomendaba al artista trabajar con rapidez sin detenerse nunca más de 2 horas en el mismo tema. Chateaubriand, un escritor francés considerado el fundador del romanticismo en la literatura francesa, escribía en el año de 1795: el paisaje debería ser sacado al desnudo si se quiere que exista un parecido que revele, por así decirlo, los músculos, los huesos y los miembros. Los estudios que no son del natural, copias de copias, nunca podrán sustituir al trabajo al aire libre. Los paisajistas románticos siguieron esta práctica, utilizando por regla general los bocetos del natural para zonas de cuadros terminados más que para composiciones completas. Ya para el siglo XVIII se había creado una pintura paisajista para la representación exacta de temas de interés científico o histórico. A esto se le consideraba mera topografía y ocupaba una posición muy baja en la jerarquía de los géneros. Estos artistas topográficos estaban obligados a pintar del natural, aunque hayan sido influenciados por la gran tradición del paisajismo. En este punto es en donde descubren, por casualidad, las posibilidades que la acuarela podía proporcionar. Un paisaje que no representa más que personas y animales en sus asuntos cotidianos agrada, por regla general, si es una fiel imitación de la naturaleza. Gracias a esto, los cuadros que no representaban una vista aparatosa, los artistas del siglo XIX hicieron la ruptura más decisiva con la tradición. Constable nos decía que la misión de un pintor no es competir con la naturaleza y producir esa, sino sacar algo de la nada. Asimismo, que el paisaje natural más grandioso e impresionante del mundo, en consecuencia, el menos indicado para ser retratado en un cuadro. Nos hizo cambiar nuestras ideas sobre lo que constituye la belleza de un paisaje, tanto en la naturaleza como en el arte. Teorías románticas. En el año de 1798, Novalis escribía:
cuando confiero al trópico una significación elevada, al ordinario un aspecto misterioso, a lo corriente el mérito de lo insólito, a lo finito el aspecto de lo infinito, estoy romantizando. Otro autor de las teorías románticas, Philipp Otto Runge, en el año de 1801, manifestaba que su ambición de transmitir a los demás, a través de palabras, signos o de cualquier cosa que sirva, algo de sentimiento que en sus mejores horas se estimulaba con una vida serena y conmovedora, y tales sentimientos solo podían ser expresados a través de los paisajes. Un ejemplo de esto es la obra llamada La Mañana, del año 1808. Hubo un artista que logró dotar a los paisajes de una significación auténtica. Fue Friedrich, quien tenía muchas similitudes con Runge. Aún así, había algo de que los diferenciaba. Mucho David trataba de plasmar en sus cuadros pensamientos y emociones que era incapaz de expresar con palabras. Tal artista era tan increíble que el escultor francés David de Angers lo comparó con la forma más elevada de la poesía dramática. Friedrich es el único paisajista que ha conseguido hasta conmover todas las facultades de mi alma. Ha creado verdaderamente un nuevo género, la tragedia del paisaje. Las pinturas de Friedrich están al borde de la realidad. Sus obras eran tan originales que Johan Christian, un pintor de paisajes noruegos considerado el padre de la pintura de paisajes noruega, decía: muchos la han imitado, pero ninguno ha sabido recrear esa capacitación silenciosa del espíritu de la naturaleza que es característica del arte de Friedrich. Los románticos veían el paisaje como una fuente de inspiración y una forma de conectar con lo divino. Este paisaje no solo expresaba un estado moral de la sociedad, sino de la naturaleza. Asimismo, pudieron encontrar símbolos y metáforas para representar la idea de virtud, la belleza y la relación de sociedad y naturaleza. Hugh Honor explora estas relaciones y la forma de escapar de la modernidad. Esta naturaleza era considerada por los artistas como un lugar de pureza, mostraba la humildad y la sencillez. Con esto entendemos que el paisaje no solo es un objeto de contemplación de la belleza, sino también un método para educar al hombre. Estas conexiones entre el hombre y la naturaleza se convirtieron en temas recurrentes en la literatura y en el arte. Esto también mostraba la tragedia de la existencia humana. Para los románticos, la naturaleza salvaje y primitiva representaba una forma de vida más auténtica y verdadera que la sociedad industrializada y urbana de la época. Conclusión. Es notable la evolución de los paisajes durante estos siglos y de cómo su desarrollo culminó en la creación del paisaje romántico. Nacido de la amalgama y fusión de estilos, iniciando por los literatos que describieron la amplitud y belleza del paisaje a través de estas palabras que después terminarían siendo plasmadas en cuadros por pintores, será entonces cuando se dé la evolución del romanticismo y de su presencia en la literatura y pintura, además de su construcción como movimiento, sentando las bases y características propias de este. La espacialidad. Estudiar la naturaleza en la naturaleza. No busca competir con esta, sino crear algo desde cero. Educar al hombre con la naturaleza y mostrar la belleza en la cotidianidad de cada elemento en el cuadro, así fuera una persona, un momento ordinario del día o un objeto que le dé la esencia al movimiento. Y sobre todo, le da profundidad debido a su historia y cambios constantes. Todo esto con el único fin de reflejar en sus obras todo lo que la naturaleza significa, un lugar de pureza, humildad y sencillez al alcance de todos, sin competir con ella, sino como un medio de inspiración, de observación, de encontrar algo tan sencillo, tan ordinario a lo que prestamos atención, convertirlo en un paisaje, en una descripción escrita o visual, que denota aquella belleza en lo cotidiano, en el día a día a partir de la creación desde cero y de la amplia visión y perspectiva que la naturaleza ofrece.